Listo. Vamos a iniciar entonces la charla del día de hoy. Vamos a hablar sobre Plexin en la agroindustria, cómo mejorar la eficiencia con simulación. En este caso, pues tenemos nuestro orden de día, tendencias y desafíos empresariales, que es la simulación, importancia de la simulación, qué puede resolver la simulación en este sector, qué es Flexi, cómo le agrega valor a su empresa principalmente, algunos casos de éxito, aplicaciones en la industria y cómo nos puede contactar. Siendo así, damos inicio. En este caso, por lo menos, vamos a iniciar entonces con algunas tendencias y desafíos empresariales para este sector, principalmente hablando pues del cambio climático y la sostenibilidad, la agricultura de precisión, la seguridad alimentaria y la trazabilidad, la automatización y la robótica e inteligencia artificial, la gestión sobre el recurso hídrico y el procesamiento de nuevos productos. Cuando hablamos de cambio climático y sostenibilidad, en este caso pues queremos hacer énfasis a lo que es la cadena de suministro y temas logísticos. ¿Por qué? Porque esto afecta principalmente este factor o este elemento. Principalmente la tendencia es que estas cadenas de suministro son mucho más complejas, son más globalizadas y el desafío sin duda es poder reducir ese tiempo de entrega y las pérdidas post cosecha, ya que son productos en su gran mayoría perecederos cuando hablamos de producto agroindustrial, principalmente no procesado. Principalmente pues utilizan proyectos de simulación para poder simular diferentes configuraciones de toda esta cadena de suministro y lograr identificar por los cuellos de botella y optimizar el flujo de productos. Asimismo, también se realizan proyectos de simulación para conocer la logística de la última milla en la distribución de estos alimentos. Como tendencia principal, pues debido al crecimiento del comercio electrónico de productos agrícolas frescos, vemos que algunas cadenas o almacenes de grandes superficies, así se denominan en Colombia, que son estos centros comerciales de gran tamaño, lo que hacen es también ofrecer sus productos agrícolas dentro de estos establecimientos, lo que en este caso implica es optimizar justamente esas rutas de entrega y poder mantener la calidad del producto, siempre pensando pues en este caso con un enfoque al cliente. Principalmente utilizamos la simulación para estos casos, para poder simular diferentes estrategias de distribución, para poder encontrar pues un equilibrio entre la eficiencia y la frescura del producto. También se ve involucrado lo que sería la gestión del inventario y el almacenamiento de productos, ya que en su gran mayoría pues se almacenan en cabinas de frío o de control de temperatura. Esto pues debido a que la demanda de sistemas de almacenamiento requieren ser más eficientes, sobre todo en la parte energética y flexibles. En este caso, pues esos retos o esos desafíos son cómo optimizar el espacio pues de almacenamiento, cómo reducir los costos y además de eso, pues podemos simular diferentes configuraciones de almacenamiento como un centro de distribución. Esto, o en este caso, estos retos, estos desafíos, justamente muestran es cómo debemos adaptarnos al cambio climático, a poder enfrentar o hacer frente a esas tendencias, sobre todo a la necesidad de adaptar las prácticas agrícolas a condiciones climáticas cambiantes, pero la práctica agrícola no solamente es la siembra y la cosecha, sino pues el procesamiento también de todos estos productos. Dentro de las tendencias más relevantes, pues tenemos también justamente lo que es la automatización y la robótica, las cuales pues lo que hacen es implementar en este caso pues sistemas automatizados incluso en granjas y en plantas de procesamiento. Continuamos entonces, principalmente cómo realizamos típicamente nosotros un análisis de los sistemas productivos y logísticos. En este caso lo que nosotros hacemos en las empresas es poder hacer, por ejemplo, Value Stream Mapping, que nos permite en este caso realizar diagramas de flujo, definiendo en este caso, pues, qué documenta cada proceso, hacer análisis de capacidad, identificar lo que serían gráficos también de indicadores que nos permiten conocer ese comportamiento y esas capacidades. También los diagramas de flujo nos permiten identificar el comportamiento o en este caso, sobre todo, mapear y hacer un rastreo de toda la operación y el proceso. Y finalmente, pues las típicas hojas de cálculo, ¿no? Que en este caso pues se utilizan para diversas aplicaciones dentro de la planificación y las operaciones de producción y logística. Bien, entonces, ¿por qué lo anterior?
porque lo anterior simplemente son herramientas que pueden ser input o, en este caso, elementos de entrada para un proyecto de simulación. Son datos, es información realmente plana que no nos da mucho más allá. En cambio, pues, ¿qué es la simulación? Bien, pues la simulación en este caso es la imitación del sistema a través pues, de uso de software. En otras palabras, simplemente es la representación de la realidad o una aproximación de esa representación de la realidad. Con la simulación nosotros no vamos a buscar imitar con exactitud una realidad, sino una aproximación. Por eso nos apoyamos por lo general o típicamente con el uso de la abstracción. Recuerden que preguntas y respuestas pueden utilizar la opción de Zoom y allí atenderemos todas sus preguntas. Bien, entonces, ¿la simulación qué es? Una representación aproximada de la realidad, en el cual tiene entonces tres componentes: variabilidad, interdependencia y tiempo. ¿Por qué es importante la simulación de eventos discretos? Bien, porque nos permite crear representaciones en 3D de sistemas reales con Flexim. Nos permite evaluar ideas antes de su implementación o inversión. Esto, en otras palabras, es antes de poder efectuar transferencias de flujo de dinero o antes de poder, en este caso, afectar el músculo financiero de la empresa. Lo que debemos hacer es justamente evaluar estas ideas antes de poderlas implementar y ver cómo se comportaría nuestro sistema en un entorno virtual libre de riesgos como lo es la simulación. Realizar simulaciones con en este caso, metodología What If. What If es qué pasaría si. ¿Qué pasaría si realizamos entonces ajustes en la forma de almacenamiento del producto? ¿Qué pasaría si hacemos cambios en las rutas del producto? ¿Qué pasaría si entonces atendemos o cambiamos el centro de distribución y los productos que salen de cosecha se envían a un punto donde la distancia es más corta y el producto se puede mantener más fresco, entre otras opciones? Entonces, justamente la simulación nos ayuda a responder esas preguntas de estos sistemas, principalmente aplicando la metodología. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué puede resolver la simulación? Bien, típicamente, pues quiere comparar diferentes ideas o planes para poder determinar cuál será el más eficaz. Si usted es director de área, director de producción, director de una empresa agroindustrial o incluso gerente que toma decisiones de este tipo, se siente identificado, pues justamente la simulación le va a poder ayudar a ello. En este caso, por ejemplo, si usted logra identificar que tiene cuellos de botella en su sistema y sabe cuál es la causa o no la conoce, en este caso la simulación le puede ayudar también a comprender de mejor manera su sistema sin parar la operación, es decir, puede hacer un entorno virtual libre de riesgo. ¿Qué puede resolver la simulación? Pues si está pensando en ampliar su sistema actual, si desea automatizar un sistema existente, si tiene alguna idea nueva que le gustaría probar sin interrumpir su proceso actual, o si tiene alguna pregunta que le gustaría poder responder sobre su sistema, pues a nivel general, entre otras. En resumen, si tiene, por ejemplo, una oportunidad de mejora que quiere implementar en su sistema, pues es mejor que lo evalúe a través de la simulación antes de que afecte su músculo financiero en la organización. ¿Y cuáles son estos beneficios principales o beneficios clave que nos otorga la simulación en el sector agroindustrial? Bien, nos permite optimizar la cadena de suministro, nos permite reducir costos operativos y nos permite crear pruebas de escenarios futuros. Principalmente, pues, a grosso modo, lo que permite entonces es describir cómo la simulación nos permite mejorar el flujo de productos desde la granja hasta el consumidor. Respecto a los costos, pues, la simulación nos permite plantear estrategias en las cuales podemos evaluar ineficiencias, cuellos de botella o incluso si deseamos invertir en nuevas tecnologías antes de poderlas implementar. Finalmente, en los escenarios futuros, lo que nosotros podemos también evaluar o la simulación nos permite explicar es que nos permite también planificar, en este caso, todos los cambios futuros, sobre todo cuando están afectados por la demanda, dada que varía pues a partir de el consumo de los clientes o incluso de pronto porque hay nuevas regulaciones, tipos de empaque o porque simplemente la cosecha no dio tanto en sus límites de producción debido pues a cambios climáticos o afectaciones del cultivo. Típicamente en empresas que procesan productos agroindustriales o del agro, temas de manufactura, que nos permite la simulación.
Pues la simulación se puede en este caso utilizar para, en este caso, una planta de procesamiento de frutas. La simulación nos puede ayudar a reducir el tiempo entre el lavado, el corte y el empaquetado de productos, por ejemplo, temas de bananeras, que toman el corte, lavan el producto y luego pues lo envían. Nos ayuda también a calcular la cantidad de mano de obra o recursos que se requieren porque hay cultivos que tienen muchos temas variantes por mano de obra, dependiendo pues del pico o el valle del cultivo. En este caso pues también se pueden simular procesos de producción y empaque pues de los alimentos que sean típicos en este caso y no requieren un mayor procesamiento. En cuanto a la cadena de suministro y logística, pues en la agroindustria podemos apoyarnos con la simulación para ver cuál es la mejor combinación de factores que nos permitan mejorar ese transporte y ese almacenamiento de productos más frescos, como por ejemplo las frutas, los vegetales y las carnes. Por lo menos uno de nuestros clientes típicos principalmente es TASA, que es una industria pesquera, es una empresa que pertenece a la industria pesquera también. Entonces, la simulación en esta parte nos ayuda justamente a prever cómo una fluctuación de la demanda o un cambio en las condiciones climáticas podría afectar la entrega de nuestros productos. En temas de almacenamiento, pues justamente hacemos referencias a optimizar pues ese flujo de camiones que entregan productos agrícolas, minimizando los tiempos de espera, es decir, nos permite prepararnos para poder recibir todo ese producto y en ese caso destinar el recurso que va a hacer esos procesos de descarga, en esos procesos de descarga, pues sí, de los camiones, principalmente en centros de distribución, en la parte de recepción. Pero también nos puede ayudar también a gestionar el almacenamiento y la distribución, principalmente pues en cámaras frigoríficas, asegurando pues que los productos perecederos sean despachados en el orden correcto. Respecto a operaciones y mantenimiento, pues como una empresa que requiere procesar productos agrícolas o produce, en este caso, productos más elaborados, pues nos ayuda también a la simulación a planificar el mantenimiento preventivo, a ver cómo se comportaría pues nuestro sistema, justamente para programar ese mantenimiento en momentos más ideales. Bien, ¿y qué es Flexin? Flexin, entonces, es un software de simulación de eventos discretos. Típicamente, pues nosotros lo que conocemos es que tenemos un plano en 2D, luego tenemos una representación en 3D. Sin embargo, Flexin, entonces, es ese software que nos permite tomar decisiones basadas en evidencias, aplicando metodología what if, ¿qué pasaría si? Además de eso, en este caso, nosotros podemos implementar variables de control o simplemente es aquello que nosotros sí podemos controlar en realidad y que podemos cambiar. Y además de eso, podemos obtener indicadores que nos permiten interpretar el comportamiento del sistema. Principalmente entonces, la simulación, en este caso 3D, nos permite justamente tener una mayor representación de este sistema y por otra parte, pues también tenemos grandes beneficios y en este caso es, por ejemplo, no parar la operación, poder hacer cambios en este sistema, estar libre de riesgos y todo en un entorno virtual. Principalmente Flexin, les recuerdo, es un software de simulación de eventos discretos, lo que nos permitirá entonces poder realizar representaciones de cualquier sistema productivo o logístico. ¿Y qué es Flexin? Y en este caso, ¿por qué? ¿Por qué usarlo? Porque nos permite probar nuevos diseños y procesos, porque nos permite optimizar los procesos de producción existentes, porque podemos realizar planes para resolver problemas de producción, podemos evaluar propuestas y alternativas de mejora, podemos en este caso también aplicarlo a cualquier sistema de productivo logístico, manufactura, de ensamblaje, de materiales, de manipulación de materiales, también de sectores agroindustriales, servicios, bancos, hospitales, entre otras opciones. Pero sobre todo esto nos permite entonces ver ese impacto que tiene con nosotros la simulación. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto que vamos a implementar en nuestra empresa o en nuestra organización, lo que tenemos allí es justamente un beneficio. En este caso, cuando tenemos el costo del proyecto, y aquí tenemos cuando no se usó la simulación, porque probablemente el proyecto se materializaron algunos riesgos, de pronto no funcionó como se esperaba y no se logró una buena o correcta planificación o una buena implementación.
Sin embargo, con la simulación nosotros tenemos allí varias opciones. En este caso, por ejemplo, que podemos aplicar varias metodologías y podemos evaluar qué pasaría si o cómo podría ser el comportamiento. Es decir, nos permite prever o anticiparnos. Por lo tanto, esto significa que nos genera un ahorro si el proyecto sin duda alguno es exitoso y además de eso, pues en este caso ese ahorro pues también es muy similar o tiene una analogía a lo que serían los costos de la no calidad. Algunos casos de éxito típicamente con los cuales hemos trabajado en el sector agroindustrial o alimentos, de la industria alimentaria, tenemos por ejemplo Airbnb, que son usuarios de Flexin, tenemos Alquería, empresas de alimentos y bebidas, empresas Polar e industria pesquera TASA. Y para temas de retail, consumo masivo, que son productos ya, en este caso procesados, almacenes o grupo éxito. Bien, en este caso algunas aplicaciones de la industria que tenemos con Flexin y simulación. En este caso, por ejemplo, es con la industria frutícola, con la industria láctea, con la industria floricultora. Principalmente con la industria láctea hemos efectuado, hemos desarrollado proyectos, sobre todo para la parte de almacenamientos y centros de distribución y también para empresas en la parte de su planta. En la industria floricultora, principalmente para hacer planificación de su personal, principalmente cuando están en las fechas para hacer exportación de lo que sería, en este caso, de flores por temporadas altas, principalmente pues el tema de San Valentín y otras fechas, ayuda justamente a conocer lo que sería el sistema y además hacer una buena planificación. La industria cárnica, principalmente para frigoríficos y demás, que nos ayuda justamente a hacer una programación o secuenciación de la producción, pues debido a que es un producto bastante sensible o delicado. La industria pesquera, como mencioné, tenemos lo que es la empresa TASA, que es nuestro referente, es nuestro aliado estratégico y es nuestro cliente, y ellos trabajan justamente lo que es simulación para su sector. Finalmente, pues la industria avícola y la industria cafetera, quienes tienen una licencia también, en este caso la Federación Nacional de Cafeteros, para apoyarse en sus decisiones. Listo. Entonces vamos a efectuar un ejemplo, en este caso a desarrollarlo, de producción de jugo de naranja. En este caso, pues vamos a hacer este ejemplo donde tenemos el proceso de extracción de jugo de la fruta, hay un proceso de almacenamiento en un tanque de 200 litros. Hay un proceso de mezcla, principalmente pues con algún aditivo que vamos a omitir. Hay un posterior almacenamiento de 100 litros y posteriormente hay un proceso de envase y despacho. Siendo así, pues vamos a efectuar este modelo y lo vamos a construir desde cero. Nos vamos entonces a nuestra ventana principal de Flexin. Principalmente pues vamos a crear un nuevo modelo. Le damos clic en OK. Aquí tenemos las magnitudes y las unidades por defecto, segundos, metros, litros, y las unidades, en este caso, pues de la fecha de inicio y la hora en la que va a iniciar la simulación. Recuerden que en la parte lateral izquierda vamos a encontrar todo nuestro conjunto de librerías, de recursos fijos y otros, y en la parte lateral derecha vamos a encontrar justamente lo que serían las ventanas de propiedades y atributos. En la parte superior pues vamos a encontrar la otra barra, principalmente la barra de corrida, de tiempos y el menú de archivo. En este caso, como mencionaba el ejercicio, pues vamos a tener un proceso de extracción de jugo de naranja. Por lo tanto, pues vamos a utilizar dos objetos. Primero, voy a colocar aquí clic derecho. Recuerden que Flexin trabaja con el sistema drag and drop, lo cual es que permite seleccionar objetos, arrastrarlos y llevarlos al sistema. Posterior a ello, pues vamos a utilizar aquí un objeto combiner. Vamos a utilizar que nos llegan entonces canastas de fruta, principalmente pues de naranja. Establecemos las conexiones, principalmente pues con nuestros objetos lo hacemos con la tecla A o con otros objetos, con otras opciones. Tenemos tres opciones para establecer o definir estas conexiones. Vamos ahora a lo que sería nuestro flow item bin. Vamos a crear aquí un nuevo objeto, nueva forma básica. Y aquí a este objeto le vamos a cambiar la forma principalmente pues de que en este caso, por ejemplo, sea una esfera o en este caso, por ejemplo, que sea de esta forma.
Aquí vamos a cambiar sus dimensiones, vamos a colocar que sea simplemente pues de 0.10, igual que para todos, 0.10 y 0.10. Aquí simplemente estamos haciendo es una representación visual, recuerden, para hacer la representación pues de nuestra naranja, cambiamos aquí el color y colocamos naranja o anaranjado. En la parte superior vamos a cambiar el nombre, vamos a colocar naranja. Vamos entonces a nuestro modelo. Seleccionamos este primer objeto source y en la parte o propiedad o atributo propio source, vamos a utilizar aquí entonces cajas, que es la opción tote. Vamos a colocar que va a ser por tiempos de arribo y en este caso va a ser cero. ¿Qué significa eso? Pues que siempre vamos a tener lo que sería en este caso bastante producto o cajas de producto que van a hacer ese proceso o esa representación del empaque. Seguido a ello, pues entonces vamos a colocar también acá la creación de las naranjas. Seleccionamos y tenemos algunos parámetros. Vamos a utilizar el mismo parámetro de propiedades de atributos source. Vamos a utilizar naranja. Y aquí también vamos a colocar que tenemos tiempos de arribo cero. Eso significa que vamos a tener suficiente inventario para poder llevar a nuestro proceso de empaque o preparación de producto. Aquí lo que vamos a indicar es justamente cuántos productos o cuántas naranjas vamos a tener por caja. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar principalmente que son 200 naranjas por cada caja que trae, en este caso, el material. No vamos a colocar un tiempo de procesamiento de cero, simplemente. Y posterior a ello, pues entonces vamos a iniciar a hacer el proceso de verificación con lo que se ha construido hasta el momento, recordando los 5 pasos de la simulación. Para ello vamos a dar clic en Reset, vamos a dar clic en botón Step, vemos que se genera entonces nuestra caja, botón Step, vemos que se genera entonces las naranjas, vamos al botón Skip, y en este caso, por ejemplo, tenemos bastante cantidad y en este caso, por ejemplo, vemos que aquí tenemos la representación de nuestra caja con lo que serían las naranjas. Muy bien, botón Reset. Posterior a ello, pues vamos a iniciar lo que sería el procesamiento de la misma. Aquí lo que vamos a hacer es esa representación de que tenemos unidades discretas, una caja completa con 250 naranjas. Vamos a iniciar el procesamiento de estos. Para ello, vamos a utilizar entonces lo que sería o se conoce como el item to fluid, que en este caso es este objeto de nuestra librería de fluidos, que nos permite convertir justamente lo que serían unidades discretas en unidades de fluido. Posterior a ello, vamos a utilizar entonces un almacenamiento, que es el tanque que teníamos en el diagrama de flujo, de 200 litros. Posterior a ello, tenemos un mezclador o un mixer que nos va a permitir hacer justamente la mezcla con otro aditivo. Puede ser, por ejemplo, azúcar, conservantes, entre otras opciones. Seguidamente, un nuevo tanque. Fíjense que lo que estamos haciendo es seleccionar los objetos y arrastrarlos. Y finalmente, pues tenemos la opción de poder convertir ese fluido en unidades discretas. Para ello utilizamos el objeto Fluid to Item, que nos permite convertir fluido a unidades discretas, y lo cual vamos a utilizar es, en este caso, por ejemplo, botellas o lo que serían los jugos. En este caso, pues en una presentación de al menos por lo menos 1 litro, 500 mililitros, entre otras opciones. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí una banda transportadora sencilla, simplemente para hacer un proceso de transporte. Y finalmente, vamos a colocar también en esta zona un almacenamiento que nos permita simplemente pues visualizar los jugos antes de sacarlos al sistema o hacer un envío de un proceso de empaquetizado, de empaquete o de paletizado pues justamente de estos productos. Entre estos objetos que son de fluido, vamos entonces a colocar las tuberías. Para ello entonces nos vamos a apoyar y vamos a asistir con este objeto que es el Fluid Pipe, que nos permite justamente poder hacer conexiones entre estos objetos que son típicamente de fluidos. ¿Por qué? Porque en este caso, pues como menciona, principalmente cuando tenemos unidades discretas, podemos utilizar lo que son operarios, montacargas y entre otros para poder hacer lo que es el procesamiento o manipulación de material. Aquí la manipulación de material pues se da a partir de las tuberías. Listo. Vamos a establecer ahora entonces la conexión en este punto con lo que sería este primer objeto, que es el
item to fluid, que nos permite convertir lo que serían esas unidades o cajas de naranjas en fluido. Luego entonces tenemos la tubería con el tanque de almacenamiento, posteriormente el tanque de almacenamiento con la tubería con el mixer, que es el mezclador con la tubería y la tubería con el siguiente tanque de almacenamiento. Seguidamente, pues entonces vamos a utilizar la conexión entre este tanque de almacenamiento, la tubería y finalmente con nuestro fluid to item que nos permite convertir esos fluidos en unidades discretas. Establecemos la conexión con la banda transportadora y finalmente con nuestro objeto final, que sería ese almacenamiento. Vamos a proceder ahora a iniciar con la parametrización. En este caso vamos a colocar una vista superior y vamos a iniciar la parametrización. Con estos objetos de fluidos le vamos a dar doble clic sobre cada objeto y nos arroja entonces una ventana de trabajo. Principalmente aquí tenemos entonces una capacidad de 100 y además de eso vamos a indicar acá que cuánto es el fluido por cada unidad de discreta. Entonces tenemos discrete unit per fluid time, en este caso es una unidad discreta y cuántos fluidos nos va a dar. En este caso recuerde que cuando parametrizamos al inicio el modelo, teníamos entonces que estaba en litros, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que una unidad discreta, es decir, una caja o una canasta con 250 naranjas, pues nos arroja 75 litros de producto, en este caso pues de jugo de naranja. Siendo así, pues entonces con esto le damos clic en aplicar y luego le damos continuar u OK. Posteriormente pues tenemos que parametrizar también lo que serían las tuberías. En este caso pues tenemos unos rates de entrada y un rate de salida. Fíjense en lo siguiente, vamos a darle doble clic y aquí tenemos entonces esos rates de entrada, inputs y outputs. En este caso, por lo menos, esto pues evidentemente nos permite saber cuánto es el flujo de, en este caso, por las tuberías. Recuerden que las unidades serían litros por segundo principalmente. Aquí lo vamos a dejar por defecto, entonces sería 1 litro por segundo y tenemos una capacidad en esta tubería de 100 litros. Aplicar y OK. Continuamos con el almacenamiento del primer tanque. Recuerden que en el gráfico nos mostraba o nos indicaba que tenemos entonces un tanque de almacenamiento de 200 litros y otro de 100 litros. Vamos a utilizar entonces aquí este primer tanque, sus parámetros y aquí vamos a indicar entonces que este tanque pues tiene una capacidad de 200 litros y tenemos entonces un rate también de entrada y de salida muy similar pues al de anterior de la tubería que es 1 litro por segundo. En este caso, pues depende también de las tuberías, del diámetro, entre otras opciones, ¿de acuerdo? Entonces, con ello, pues le vamos a aplicar y continuar. Posteriormente, pues tenemos que debemos configurar la tubería. En este caso, pues simplemente lo que hacemos es validar que tenga justamente, pues, los parámetros necesarios. Doble clic y tenemos entonces contenido máximo y tenemos también el rate de entrada y el rate de salida. Posterior a ello, pues vamos a utilizar lo que sería el objeto mixer, que nos permite, entre comillas, poder hacer esa representación de una mezcla. En este caso no estamos alimentando otros con otras tuberías, pero en este caso debería ser. Para efectos del ejercicio no lo haríamos, pero es como la representación donde se va a hacer la mezcla por otros aditivos, como mencioné. Puede ser el azúcar, puede ser el conservante y otros ingredientes que lleve pues dicha mezcla o el jugo de naranja que se va a producir y pues que se va a ventas. Por lo tanto, entonces aquí tenemos que en este caso tenemos el target del producto y tenemos también la entrada y la salida. Y además de eso, pues entonces vamos a colocar aquí en steps, que es la mezcla. Vamos a colocar, por ejemplo, cuántos pasos tenemos para hacer esa mezcla. En este caso, pues solamente es uno. Le damos clic en update. ¿Cuántos ingredientes tenemos? Por ahora solamente uno y lo actualizamos. Update. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, el ingrediente jugo. ¿De cuál puerto viene? Del puerto uno. ¿Cuánto es la cantidad? En este caso 50. Y este es el paso número uno. ¿Qué estamos diciendo acá? Pues en este caso, por ejemplo, que viene entonces que del puerto número uno
viene tanta cantidad para poder efectuar esta mezcla. Además de eso, pues entonces aquí tenemos la representación de ello. Vamos a colocar mezcla y cuánto tiempo tarda en hacer ese proceso de mezcla. Simplemente vamos a colocar por defecto 25 segundos, que es lo que tardaría hacer esa mezcla. Posterior a ello, pues entonces, una vez definido, podemos incluso agregar más ingredientes que vienen de otros puertos y hay que indicar de cuál puerto viene y de cuánto es la cantidad o el porcentaje de la mezcla. Esto con el propósito justamente pues de poder definir los componentes de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, con esto continuamos, le damos a aplicar y OK. Luego tenemos aquí el fluid pipe, que en este caso pues es la tubería. Tenemos las mismas características. Luego aquí en el tanque siguiente, que este tanque tiene es una capacidad de lo que mencionamos previamente, 100 litros, está por defecto. Le damos clic en aplicar y OK. Y luego tenemos entonces la tubería que ya está por defecto. Vamos a utilizar el Fluid to Item. Aquí debemos indicar entonces lo siguiente. ¿Cuánto fluido me va a contener una unidad discreta a partir de las que se vayan a generar? En este caso vamos a ir otra vez el Flow Item Bin, le voy a dar clic en más, le vamos a agregar botellas, vamos a decir que vamos a agregar todas o simplemente esta última. En efecto, voy a agregar esta última, que es una representación de una botella con etiqueta y con la tapa en la parte superior. Y cuando vemos aquí, le damos clic en Reset. Posteriormente a ello vamos entonces a la opción de Flow Item y aquí nos aparecen todas las opciones pues para elegir. Voy a darle a cancelar para volverlo a generar. Y ahora sí aparece botella full con etiqueta y tapa. En este caso aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar que tiene una capacidad de 100 litros y que tenemos un rate justamente de 0.50 y aquí también tenemos un input de 0.50. Además de eso, vamos a tener un puerto de entrada, que en este caso es el puerto que teníamos de la anterior tubería, y vamos a indicarle aquí cuánto es el fluido por unidad discreta. En este caso, por ejemplo, por cada unidad discreta, cuánto va a ser ese fluido. En este caso, por ejemplo, pueden ser botellas de 0.10. Vamos a colocar. ¿Qué significa eso? De 0.10 litros. Cada botella va a contener 0.10 litros del fluido o en este caso, pues, de lo que estamos preparando, que sale, pues, evidentemente, de la mezcla. Le damos clic en aplicar y OK. Vamos a verificar simplemente la anterior tubería que tenga las características por defecto. En efecto, tiene las características y los parámetros máximo contenido y el máximo flow rate. Cerramos y cerramos. Inicialmente vamos a hacer entonces pruebas respectivas para verificar el comportamiento de ello. Listo. Ya hay unas preguntas en este caso respecto al modelo. Con mucho gusto, Luis Gaitán y Yesid Forero Páez vamos a responder las preguntas. ¿De acuerdo? En este caso finalizamos el ejercicio y con gusto atenderemos las preguntas. Bueno, muy bien. En este caso, por ejemplo, es importante mencionar que el Fluid Ticker es el que nos permite entonces, en este caso, vamos a seleccionarlo y este aparece cada vez que tenemos entonces nosotros, aquí ya está, en el punto de inicio, cada vez que tenemos nosotros que trabajar con la librería de fluidos, nos arroja este objeto. Este objeto es el que nos permite justamente trabajar con unidades discretas y unidades de fluido, es decir, combinadas, por lo cual nos va a permitir entonces trabajar y controlar con estas unidades de fluidos y es que nos permite justamente, en este caso, poder incluso definir estas unidades. Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son los fluidos que estamos trabajando en Fluid to Item, en la tubería 4, en el tanque 2, en la tubería 3, en el mezclador, entre otras opciones. Entonces, justamente eso es lo que tenemos nosotros para poder ver, que nos permite, de cierta forma, poder trabajar con lo que sería la librería de fluidos.
Listo, aquí vamos a darle clic en aplicar y OK. Vamos a hacer la respectiva prueba. Vamos a colocar aquí un operario que nos permita hacer el proceso de transporte. Conectamos, indicamos entonces a nuestro objeto que use transporte. Muy bien. Vamos ahora entonces, en este caso, a hacer la representación de lo que sería al menos una hora de simulación. Botón Reset. Vamos a colocar aquí botón Run. Vemos entonces que aquí tenemos el producto, justamente. Vamos a darle clic en Stop. Y tenemos entonces nuestro operario que va a ejecutar justamente la tarea de transporte de todo el producto. Por otra parte, pues aquí vamos a colocar una limitante para que él no se sature con todo el producto que se está generando. Para ello vamos a colocarle reset y la máxima cantidad que se puede almacenar en este caso vamos a colocar que van a ser 2 cajas no más, debido a que tenemos un sistema con alimentación, en este caso continua. Vamos a colocar reset, vamos a colocar nuevamente run. Vemos entonces que ya nuestro operario realiza la tarea, está alimentando lo que sería el item to fluid, que es justamente el proceso de extracción del fluido. Posteriormente es almacenado en el tanque. Recuerden que cada uno de estos, entonces, es una representación de llenado. En este caso, por ejemplo, acá tenemos el tanque, cómo se está en este caso llenando. Y aquí también tenemos entonces la representación, son 200 litros. Vamos aquí a cambiarle en este caso, por ejemplo, a un color naranjado también. Este está azul, vamos a colocarlo naranja. Él va a cambiar cuando le demos reset próximamente. Lo mismo para este. Aparece morado, vamos a colocarle en naranja para poder ver los medidores. General, color, naranja, aplicar. Fíjense que entonces ya nos aparecen los medidores en este caso. Aquí tenemos son 200 litros y apenas está iniciando el proceso de llenado. Aquí está el mixer ocurriendo pues lo que sería la mezcla. Vamos a cambiar aquí nuevamente. Este ya está en naranja. Y por último, el fluid to item. Lo convertimos también en naranja. Aplicar. Voy a aumentar un poco más la velocidad en este caso. Desde aquí ya empieza a generar entonces los productos. Stop. Y vemos entonces que tenemos nuestras botellas pues con el jugo de naranja. En este caso pues para aspectos visuales vamos a darle clic en Reset, Flow Item Bin, selecciono la botella, en propiedades visuales, selecciono entonces un naranja, Model, Reset, Run, y ahí pues ya tenemos un poco más aumentada la velocidad. Pues tenemos entonces en nuestro almacenamiento el jugo de naranja, que pues después pasan a ser un six pack o depende entonces de cómo hace ese proceso de empaque. Ahora bien, vamos a definir entonces, por ejemplo, una estadística de interés, donde esa estadística de interés para nosotros puede ser, por ejemplo, tasas de procesamiento, puede ser, por ejemplo, cuántas son las unidades que logramos producir en una hora, ¿cierto? Con esa cantidad inicial de lo que sería producto, que eran cajas con 250 unidades cada una y que en promedio pues me daban una caja 75 litros de bebida. Vamos a darle clic en Dashboard, Add Blank Dashboard y vamos a utilizar por ejemplo el output o lo que sería el throughput y aquí vamos a utilizar entonces justamente a este objeto Q lo que serían esos objetos que tengo actualmente. Estadísticas, por lo menos el throughput, input o el contenido Pin to Dashboard, contenido, y tenemos la opción de, pues, de que sea barra o puede ser tabla. Si le llenamos barra, en este caso, por ejemplo, vamos a dar clic en Reset, podemos identificar el contenido actual,
el mínimo y el máximo. Nos interesa es el contenido actual después de una hora. Y justamente vamos a cambiar aquí entonces que este es como el almacén de producto terminado. Vamos a colocarle aquí unidades jugo de naranja. Botón reset. Colocamos a correr. Y tenemos entonces que en una hora alcanzó a procesar entonces 1000 botellas. Podemos incluso aquí colocar un poco más o más pequeño. Botón reset. Propiedades. Stack Insight. Listo. Y en este caso vamos a colocar que tiene una capacidad de 10.000 porque es la que no nos está permitiendo el mayor procesamiento y o almacenamiento. Entonces, fíjense que aún incluso puede procesar más. Lo que estamos identificando es que en este caso en una hora produce mucho más y aquí hay una limitante y la limitante es la capacidad de este almacén de producto terminado. Entre más aumenta, pues más se puede almacenar. Muy bien, con esto pues queremos mostrar justamente cómo poder utilizar la simulación para resolver problemas típicos en la industria agroindustrial, sobre todo en el procesamiento de productos. Recuerden también todo lo que logramos observar y trabajar, no solamente es en la planta o en procesamiento, sino también, por ejemplo, en la definición de rutas, el producto debe mantener una calidad, debe tener una frescura, entre otras opciones, justamente por lo que acabamos de ver en nuestra anterior presentación. Siendo así, pues vamos a mostrar dos ejemplos muy prácticos. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo de un proceso de recepción de producto en un centro de distribución y principalmente pues es un producto muy típico pues en Colombia y es el aguacate. Es que justamente pues tenemos lo que sería el aguacate y aquí lo que hacen es una clasificación por peso y tamaño y también son enviados entonces a diferentes posiciones o destinos según la clasificación de peso y tamaño. En este caso pues aquí tenemos esa representación y justamente pues ayuda a estos procesos que sean más ágiles en lo posible. Posteriormente, pues a ello son enviados pues respectivamente a sus centros o destinos, en este caso pues que nos permitan conocer cuáles pueden ser esas rutas. ¿Listo? Y aquí tenemos otro que en este caso pues es recepción de producto lácteo, principalmente pues en camiones o bueno, camiones pues que procesan o que simplemente ayudan en el transporte de fluido, justamente de lácteo. Aquí tenemos entonces los procesos de recepción, almacenamiento en tanque y luego despacho pues a la línea como tal de producción. Con esto pues entonces finalizamos estos ejemplos, vamos a atender algunas preguntas, dudas e inquietudes. Con ello pues entonces mostramos esos modelos de simulación y vamos a responder las preguntas de los asistentes. Gracias, Entonces, Henry. Perdón, Henry, mientras respondemos tranquila, las últimas preguntas, voy a lanzar una pequeña votación para que nos puedan ayudar. Por favor, su opinión es bastante importante para nosotros. Ya la lancé y Henry, mientras tanto, puedes responder las preguntas. Muchas gracias. listo, Daniela, muchas gracias. Bien, entonces nos preguntan, aparte de la optimización, bueno, nos pregunta Luis Gaitán, aparte de la optimización de flujo de camiones en una simulación de logística, ¿qué beneficios puedo obtener con una simulación de logística aparte de la optimización de flujos y emisión de tiempos? Depende, depende de lo que le esté doliendo como empresa y como organización. En este caso, podemos reducir costos o simplemente reducir los tiempos de transporte. ¿Qué es lo que quiere en este caso simular? ¿Qué es lo que quiere representar? ¿Y cuál es esa oportunidad de mejora o problema que se le está presentando? Entre otros beneficios, como le mencionaba, pues reducir costos o en este caso conocer e iterar cuáles pueden ser las mejores rutas de destino. Nos pregunta también, en este caso,
Luis Gaitán. ¿Cómo puedo convencer al cliente que necesita una simulación para su sistema sin necesidad de aplicar la gráfica del ahorro? Hay múltiples beneficios, no solamente es el ahorro, principalmente, por ejemplo, cuando les ayuda, la simulación es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones basada en evidencias. Entonces, justamente demostrar que a partir de esa implementación de la simulación va a tener otras opciones o más información para que pueda tomar esa decisión de forma más consensuada y más informada. Principalmente eso, en ese caso, pues puede ser una opción de forma cualitativa. Jessit Páez nos pregunta, cuando se trabaja el combiner, ¿es posible que la carga se haga por peso? Es decir, suponiendo diferentes pesos de naranjas, que se cargue hasta que se tengan 15 kilogramos, por ejemplo. Puede ser una opción. En este caso, por ejemplo, podemos colocarle etiquetas y esa etiqueta puede ser peso y que oscile entre, puede ser 10 kilogramos y 15 kilogramos y que entonces cuando una vez logre hacer una suma, eh, digámoslo así, compilada y llegue a 50 kilogramos, no recibo más material y le despacho el producto. Es más como una restricción. ¿Listo? Hay algunas preguntas en el chat, sin embargo, pues los invitamos es a que realicen sus preguntas por la opción de Zoom de preguntas y respuestas. Vamos a revisar por el chat algunas que logremos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces nos pregunta Ani Vidarte. El software permite mejorar la situación presentada. Por ejemplo, lo de la naranja se basó en una representación del proceso. En ese caso, no se ve la optimización del proceso. En ese caso, justamente es una representación de lo que podemos hacer con Flexil y posteriormente depende de la problemática, del dolor de la empresa o de la necesidad que tenga entonces el sistema productivo. Si quiere entonces, por ejemplo, representar el modelo, fíjense que con Flexin lo puede, con la simulación también lo puede hacer y posteriormente entonces, ¿qué es lo que ustedes le quieren mejorar? Por ejemplo, si quiero mejorar producción o tasas de eficiencia, requiero una o dos máquinas. Por ejemplo, en el modelo se logró identificar que el almacenamiento final, que fue el que acabamos de realizar, pasamos de 1000 unidades a 10.000 unidades de producto terminado. ¿Qué significa eso? Pues que necesito más almacenes para o más espacio físico para lo que sería el almacenamiento de producto terminado, porque ahí se está almacenando pero no se está despachando. Quiere decir que significa pues que necesito entonces gestionar un despacho ágil, rápido. Para eso necesito entonces recursos, pero a esta parte de la simulación no llegamos o a esa parte de modelamiento. Se puede vincular los modelos de optimización matemática de la simulación. Joan Chávez, lo invitamos a ver nuestros webinars de OpQuest, que es optimización basada en simulación. ¿Qué significa esto? Que puede hacer primero un modelamiento y una simulación, en este caso de la representación de su sistema, y después puede plantear, en este caso, un modelo matemático que le permita justamente optimizar o minimizar. Entonces, con OpQuest usted tendrá que declarar la función objetivo, si es maximizar o si es minimizar, bajo los parámetros y los indicadores que estén dentro del modelo de simulación. Cristian Giovanni Díaz nos pregunta, buenos días, cuando realizo la simulación, ¿cómo puedo realizar o bajar datos, números en Excel o representar gráficas de dichas operaciones? Principalmente lo que hacemos es, en este caso, los importamos a Global Table, justamente en nuestro canal de YouTube, los invitamos a que lo visiten. Tenemos un video donde explica esa pregunta, Cristian, cómo importar datos de Excel u hojas de cálculo a Flexin y también cómo exportarlas. Luis Livaque nos pregunta, gracias por la información. Actualmente estoy desarrollando un modelo de procesos de espárragos en conserva y esto me ayuda a complementarlo. Súper, nos gusta y nos entusiasma muchísimo y esa es la idea de estos espacios justamente educativos. Manuel Garzón nos pregunta, ¿hay posibilidad de que nos puedan, por favor, compartir la grabación? En efecto, como mencionó Daniela, este webinar está siendo grabado y será subido pues a nuestro canal de YouTube factible el jueves de la próxima semana.